Nunca hagas pacto con el diablo, pues él siempre gana. Habían pasado meses difíciles. La crisis económica en el país era fuerte y cada vez más personas perdían su empleo. Leonardo era un minero que vivía con su esposa y sus 4 hijos pequeños. Incluso para él, la ruina tocó la puerta. Sobrevivieron un tiempo gracias a la venta de huevos de sus gallinas, pero eso no era suficiente. Y como la mayoría del pueblo vivía de la mina, la situación era la misma para todos. La crisis afectó directamente a su rubro. Una mañana, cansado de esta situación, Leonardo se levantó temprano y, sin decirle a nadie, se fue al campo con solo un morral, tal como cada mañana para ir a cosechar, aunque no cosecharía nada. Caminó por horas siguiendo un sendero y después de lo que le pareció una eternidad, llegó a donde quería, un lugar que parecía ser la respuesta a su problema. Allí, según dichos, cada noche se veía a un hombre extraño y misterioso andar siempre a la misma hora, en el mismo lugar. Algunos afirmaban que era un ser maligno que esperaba a alguien que le ofreciera algo de interés a cambio de dinero. Y Leonardo, que había escuchado eso, iba con la intención de hablar con ese hombre. Entonces, convencido, avanzó hasta llegar a una colina apartada, donde pasó 3 días y 3 noches tratando de llamar al hombre misterioso sin comer ni beber. Pero no aparecía. Durante el día dormía un poco y por la noche permanecía despierto intentando comunicarse, sin lograr nada. Al final de la 3ª noche comenzó a llover y a punto de rendirse y regresar a casa con las manos vacías, Leonardo escuchó el sonido de cascos de caballo acercándose. No podía ver nada y buscaba de dónde provenía el sonido, pero como era de noche, la única luz que le permitía ver el camino era la reflejada por la luna y no le ayudaba. Aún así, cuando dirigió la mirada hacia un árbol cercano, vio debajo de su sombra un caballo negro de gran tamaño y, de espaldas a este, un hombre aún más alto. Leonardo sintió un escalofrío mientras se acercaba al hombre. Había pasado 3 noches buscándolo y comenzaba a dudar de que existiera. Sin embargo, decidió seguir adelante. Necesitaba cambiar su realidad. Necesitaba esa ayuda. Entonces, el hombre, apoyado en su caballo, le preguntó con voz grave: ¿Por qué me has buscado? Y contestó: estoy harto de ser pobre. No encuentro trabajo y estoy desesperado. Ayúdame. El hombre soltó una sonrisa, aunque su tono seguía siendo serio. No me importa tu situación personal. En lugar de darte dinero, te ofrezco otra cosa. Hay una cueva llena de oro que solo tú podrás tener. Si alguien intenta robarlo, solo encontrará piedras. Si aceptas, serás rico. Pero cuando mueras, yo vendré a buscarte. Al escuchar esas palabras, Leonardo abrió los ojos de par en par. Su boca quedó abierta y su tono se volvió blanco como el papel. Sintió un nudo en el estómago y su respiración se aceleró. Su corazón latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Sus piernas temblaban y su cuerpo se paralizó mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. No podía digerir esas palabras, pero entendía que debía reaccionar. Buscaba una solución y allí tenía una, sin importar el precio que debía pagar. Quería mejorar y otra opción no estaba a la vista. Luego el hombre misterioso le dio instrucciones para llegar a la cueva con el oro y desapareció. Y a la mañana siguiente, Leonardo llegó a la cueva, que era como el hombre había dicho, llena de oro. Tomó todo lo que pudo con las manos y lo guardó en su morral. Al regresar a casa, le dijo a su esposa que no tendría que esperar más a que terminara la huelga. Ahora sabía cómo cubrir todos los gastos. Sin embargo, no le reveló la fuente de su dinero. Su vida comenzó a cambiar y Leonardo pasó a ser un hombre muy cuidado. Pronto se mudaron del pueblo y compraron un terreno enorme en la ciudad. Era tan grande que Leonardo pudo contratar empleados para que trabajaran para él. Tenía ganado, tierras para sembrar y suficiente dinero para vivir sin trabajar. Solo iba cada tanto a la cueva con algunos empleados de confianza para extraer el oro, que luego se cargaba en sacos y transportaban en burros. Y como se había dicho, se rumoreaba que algunos empleados intentaron robarle oro por la noche, pero no encontraron ni siquiera la cueva. Como hacendado, Leonardo fue generoso con sus trabajadores y con la gente del pueblo. Contribuyó económicamente a la ciudad y realizó donativos a la iglesia. Envió a sus hijos a estudiar a la capital, quienes lograron carreras exitosas, y su vida parecía estar resuelta. Entonces el negocio prosperó y, con el tiempo, dejó de extraer oro de la cueva. Los años pasaron y, como todos, Leonardo envejeció.
Una tarde, mientras cabalgaba solo por su propiedad, escuchó unos pasos de caballo detrás de él que reconoció rápidamente. Al girarse, sus ojos se llenaron de lágrimas y su voz tembló al intentar hablar. A unos 10 metros de distancia estaba el hombre misterioso montado en su caballo, con el sombrero tapando su cara. Veo que has estado disfrutando del oro que te di, dijo el misterioso hombre. He venido a decirte que te quedan pocos días. Prepárate, porque vendré por ti. Trata de no escapar. Y sin esperar respuesta, el hombre lentamente se fue a un paso tranquilo. Leonardo, por otro lado, se quedó sin aliento, mientras que un escalofrío recorrió su cuerpo y un grito ahogado escapó de su garganta. Sus manos empezaron a sudar y su corazón latía con tanta fuerza que sentía que iba a salirse del pecho. Todo su mundo se derrumbaba. Sus manos temblaban incontrolablemente y sus ojos seguían al hombre a caballo que se alejaba. Al llegar la noche y no regresar a casa, su esposa envió a buscarlo. Un trabajador lo encontró en estado de shock y lo llevó de vuelta. Asustado en el regreso, él solo preguntaba por sus hijos, pero estaba nublado del temor. Al amanecer, ya más calmado, llamó a su hijo mayor, quien viajó desde la capital con sus hermanos para ver a su padre. Y lo encontraron, en la cama todavía afectado por el susto, incapaz de salir. Entonces, Leonardo hizo que todos salieran de la casa, excepto el hijo mayor. Allí, le confesó el pacto que había hecho y cómo había conseguido la riqueza. Le explicó que, según el hombre misterioso, el pacto se cerraría en el momento en que tomará el oro de la cueva y que él vendría después de su muerte. Para salvarse, había dos opciones. La primera era transferir el poder al hijo mayor para que pudiera seguir extrayendo el oro y salvarse así. La segunda era velar su cuerpo durante 3 días y 3 noches, con al menos 3 personas mirando sin descanso. Debían soportar cualquier cosa, como lluvia, nieve o ruidos extraños. Si a medianoche del tercer día había alguien despierto, me salvaré y el ser misterioso no me llevará. El hijo mayor, aunque reacio, aceptó el reto para salvar a su padre y prepararon el velorio en un salón grande en su propiedad. El hijo solo informó a su madre y a sus hermanos sobre las instrucciones de su padre y todo se organizó para enfrentar lo que viniera. Durante el primer día del velorio, el salón estaba lleno de gente y había música constante gracias a varios músicos contratados. El hijo mayor coordinó turnos con la iglesia para asegurar que siempre hubiera alguien presente. Aunque todo parecía tranquilo, un perro grande, aparentemente sin dueño, se instaló bajo la mesa de la cocina y no se dejaba mover. Pero todo siguió normal, sin nada grave, a pesar de los ruidos y los tecolotes que se posaban en los árboles cercanos. Al amanecer se prepararon para el segundo día, con comida y café para los asistentes. Sin embargo, apareció un hombre repartiendo mezcal, lo cual sorprendió a todos, ya que no había nadie en el pueblo que vendiera mezcal. El hijo mayor intentó encontrar al hombre, pero al hacerlo, escuchó el sonido de los tecolotes nuevamente y no pudo localizarlo. La segunda noche fue más terrorífica que la primera. El ambiente lentamente se comenzó a sentir pesado y la música sonaba, pero la lluvia y el viento causaban una sensación molesta en el cuerpo, pero lograron pasarla sin problemas. La última noche fue la peor. A medida que avanzaban las horas, el cansancio empezaba a vencer a los músicos y a los hijos de Leonardo, quienes se quedaban dormidos uno tras otro, y el mayor, que intentaba todo por no dormirse, al ver al hombre misterioso montado en un caballo cerca del panteón, se asustó y fue a despertar a sus hermanos y a su madre. Cuando uno de ellos revisó el reloj y vio que quedaban solo 20 minutos, todos se esforzaron por mantenerse despiertos. De repente, justo cuando el hijo mayor estaba a punto de relajarse, un sonido fuerte de latigazos y madera rompiéndose llenó el espacio. El hijo mayor revisó el reloj y vio que eran las 12:01. Todos estaban profundamente dormidos y la lluvia cesó abruptamente, dejando un silencio pesado. Al ver que la hora marcada en el reloj había pasado, el hijo mayor se dio cuenta con horror de que la sentencia de su padre estaba sellada. En su lugar, había una nota antigua que decía: la deuda siempre se paga, la vida tiene un precio, y el oro no puede salvarte de tu destino. El hijo mayor, desesperado por la pérdida, sintió el peso de las decisiones de su padre. Aunque había tratado de mantenerse despierto, no lo había logrado. Y es así como el pacto terminó. El hombre misterioso llevando el cadáver del anciano montado a caballo y desapareciendo en el bosque oscuro.